Spanglish con Ramón Pachá. For Dominican Republic te queremos enseñar. Spanglish en YouTube lo puedes encontrar. De forma muy sencilla te vamos a explicar. ¡Empecemos! Estudia desde tu celular, computadora o tablet. Bien, en este video aprenderemos a utilizar los question words. Question words. Esto significa palabras preguntas, es decir, que con este tipo de palabras podemos formular preguntas. Por ejemplo, qué, cuándo, cómo, quién, por qué. También son llamados WH questions. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas, al iniciar a escribirla, inician con WH o con H. También a este tipo de palabras preguntas se le puede llamar information questions. Information questions. Porque con este tipo de palabras formulamos preguntas para pedir cualquier tipo de información sobre algo determinado. Tienen una característica, la cual es que este tipo de preguntas son preguntas que tienen respuestas abiertas. Es decir, puedes responder cualquier tipo de información. A lo contrario de las que se llaman yes-no questions, que solamente puedes responder sí o puedes responder no. Bien, los question words son los siguientes. What, which, who, when, where, why, whose, how. El significado o la traducción al español es la siguiente. What significa qué y también en algunas preguntas significa cuál. Which, que se traduce como cuál o qué. Who se traduce como quién o quiénes en plural. When en español significa cuándo. Where es dónde. Why es por qué. Whose de quién. Y how es más utilizado con esta definición o traducción de cómo. Bien, vamos ahora a hablar de la estructura para formular una pregunta utilizando los question words. Lo primero que utilizamos es, para iniciar, el question word. Luego, el verbo to be, el sujeto y el complemento de la oración. Recordando que el verbo to be puede estar utilizado en sus tres formas: am, is o are. Pero también, para hacer preguntas utilizando los question words y un auxiliar, la estructura es de esta forma. Primero el question word, luego el auxiliar, el sujeto, luego el verbo principal y el complemento de la oración. Nos vamos a limitar en este video a hacer las preguntas en presente simple, por eso vamos a utilizar el auxiliar do. Bien, aquí tenemos el question word what y which. Voy entonces a explicarlo aquí juntos porque ambos significan qué o cuál, pero tienen una diferencia en su uso. Cuando hacemos una pregunta con what, la respuesta es de una manera generalizada y tenemos una ilimitada posibilidad de responder. Cuando utilizamos which, las respuestas tenemos posibilidades limitadas. Es decir, las preguntas que son con which es para nosotros responder teniendo opciones a elegir que son limitadas. Con los ejemplos ahora vamos a entender un poco más. Vamos entonces ahora a ver ejemplos de preguntas con what y verán que siguen la estructura que acabamos de explicar anteriormente. Primera pregunta. What is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Como pueden ver, sigue la estructura de primero un question word, luego el verbo to be y your name. Aquí entonces utilizamos el resto de la oración, el complemento. What is your name? My name is Maria. My name is Maria. What is your telephone number? What is your telephone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? It's 809-555-5555. Aquí podemos ver nuevamente que sigue la misma estructura que acabamos de explicar. Un question word, que en este caso es what, luego el verbo to be is, your telephone number. Entonces tenemos aquí el sujeto o complemento de la oración. What movie do you like?
What movie do you like? Esta pregunta, ¿cuál película te gusta? Entonces cumple con la segunda estructura para formular la pregunta que explicamos anteriormente, que es utilizando el auxiliar do. What movie do you like? I like Spider-Man. I like Spider-Man. Veamos ahora los ejemplos utilizando which. Which is the right answer? Which is the right answer? Si por ejemplo tenemos un examen de selección múltiple donde nos dan 3 respuestas, A, B y C, o la primera respuesta, segunda y tercera, estamos viendo entonces que nos estamos limitando a 3 opciones, solo 3 respuestas. Y al preguntar cuál es la respuesta correcta, entonces utilizo which, porque las posibilidades para yo responder son limitadas, o sea, son 3. Y yo podría responder la segunda, por ejemplo, it's the second one. It's the second one. Pero también puedo decir which one. Which one. Utilizamos esta pregunta cuando, por ejemplo, si yo te digo pásame el libro y me lo vas a pasar, pero hay 2. Entonces tú me preguntas ¿cuál? Which one. Which one. Y aquí nuevamente puedes notar de que tenemos opciones limitadas para responder. O sea, es un libro o el otro en este caso. The black one. Podemos responder identificándolo de esta manera, el libro negro. Pero por ejemplo también, which movie do you like? Which movie do you like? Spider-Man or Superman? Como pueden notar también aquí en la pregunta, tenemos opciones limitadas para responder. ¿Cuál película te gusta? ¿Spider-Man o Superman? Entonces podemos responder una de las dos. I like Superman. Aquí de manera más clara podemos ver la diferencia en el uso de what y de which. What movie do you like? Aquí yo puedo responder cualquier película, o sea, las posibilidades de respuestas son infinitas. ¿Cuál película te gusta? Pero aquí con which, como tengo 2 opciones, o sea, la respuesta puede ser limitada en este caso, entonces utilizo which. Y ya pudieron ver entonces el tipo de respuesta que podemos dar. Vamos a continuar. También con what podemos utilizar un nombre luego del question word para formular preguntas. Por ejemplo, la estructura sería el question word, que es what, luego un nombre, verbo to be, sujeto y el complemento de la oración. Por ejemplo, what color is your car? Aquí vemos entonces el question word, un nombre que es color en este caso, el verbo to be y el resto de la oración. Your car. Otro ejemplo sería, what time is it? What time is it? Aquí nuevamente vemos el question word what, el nombre time, verbo to be is y luego un sujeto it. What day is today? What day is today? What, el question word, day, el nombre, verbo to be is y today es lo que completa la oración aquí. Entonces, podemos también hacer preguntas utilizando un auxiliar. Primero el question word, luego el nombre, un auxiliar, sujeto, verbo y el complemento. Veamos. What time do you go to work? What time do you go to work? ¿Qué? Entonces sería el question word what, el noun aquí sería tiempo, el auxiliar do, sujeto you, el verbo principal en la oración go y el complemento to work. ¿A qué hora vas a trabajar? También, what kind of music do you like? What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Son muy variadas las preguntas que podemos hacer utilizando los question words. Por eso estamos dando solamente algunos ejemplos. Continuemos. También el question word what lo podemos utilizar con la palabra like o look like. La estructura entonces de esta pregunta sería el question word, el verbo to be, el sujeto y la palabra like. Por ejemplo, what is your father like? What is your father like? Cuando utilizamos like y el question word what, entonces lo podemos utilizar para hacer preguntas con respecto al carácter de una persona. ¿Esto aquí significa? ¿Cómo es tu padre? Refiriéndose a su personalidad, a su forma de ser.
¿Cómo es tu padre? What is your father like? He is funny and very intelligent. Esta es una posible respuesta que ustedes pueden dar. He is funny and very intelligent. Él es divertido y muy inteligente. Pero también podemos decir, what is the weather like? What is the weather like? ¿Cómo está el clima? Es la pregunta. It's sunny. Está soleado. Entonces aquí nos damos cuenta que con what unido a like en la pregunta lo utilizamos para describir la personalidad de una gente o también para describir acontecimientos o un objeto. De la misma manera podemos utilizar el question word con look like. Y esta es la estructura. El question word, que sería what, luego el auxiliar, un sujeto y look like. Por ejemplo, what does your father look like? What does your father look like? What, y utilizando look like en la pregunta, entonces de esta manera es que preguntamos ¿cómo es tu padre? Pero refiriéndonos al físico. Una posible respuesta sería esta. He is tall and thin. He is tall and thin. Él es alto y delgado. Entonces, aquí está la diferencia. Cuando utilizamos like, refiriéndonos a una persona, estamos describiendo su carácter. Pero cuando utilizamos what y look like en la pregunta, estamos describiendo entonces y preguntando por su físico. Vamos a continuar. Who, que significa quién. Podemos preguntar, who are you? Who are you? ¿Quién eres tú? ¿O quién eres? I am Ramón. I am Ramón. Yo soy Ramón. Who are they? Who are they? ¿Quiénes son ellos? They are my friends. They are my friends. Ellos son mis amigos. Who is she? ¿Quién es ella? Who is she? She is my sister. She is my sister. Ella es mi hermana. Who is that man? Who is that man? That is my father. That is my father. ¿Quién es ese hombre? Ese es mi padre. Who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vives? I live with my mother. Entonces, como podemos notar, who lo utilizamos para preguntar por la identidad de alguien. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes son esos? ¿Quién es ella? ¿Quién es ese hombre? ¿Con quién vives? En este caso, I live with my mother. Yo vivo con mi madre. Vamos a continuar. When significa cuándo. Aquí tenemos una pregunta muy utilizada. When is your birthday? When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? It's on July 1st. It's on July 1st. Es el 1 de julio. When do you finish your English project? When do you finish your English project? I finish tomorrow. I finish tomorrow. ¿Cuándo finalizas tu proyecto de inglés? Yo finalizo mañana o termino mañana. When does the game start? When does the game start? It starts at 7 o'clock. It starts at 7 o'clock. ¿Cuándo comienza el juego? Comienza a las 7 en punto. Como pueden notar, estamos haciendo preguntas con los question words y las respuestas que estoy dando son solamente ejemplos. Claro que pueden variar porque son preguntas abiertas. Entonces, continuemos con where. Where, que significa dónde. Where are you? Where are you? ¿Dónde estás tú? Como pueden ver, todavía estamos cumpliendo con la estructura que le explicamos anteriormente. Primero un question word, luego el verbo to be y luego el sujeto. Where are you? ¿Dónde estás? I am at home. I am at home. Yo estoy en casa. Where is the computer? Where is the computer? ¿Dónde está la computadora? It's in my bedroom. It's in my bedroom. Está en mi habitación. Where can I buy a new house? Where can I buy a new house? You can buy it in another city. You can buy it in another city.
¿Dónde puedo comprar una casa nueva? Tú puedes comprarla en otra ciudad. Where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? I live in Santo Domingo. I live in Santo Domingo. Why, que significa ¿por qué? Why are you here? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Because I am on vacation. Because I am on vacation. Cuando hacemos una pregunta con why, significa por qué. Siempre vamos a responder iniciando con because, que significa porque. Lo utilizamos para responder. Por ejemplo, aquí dice, porque yo estoy de vacaciones. ¿Por qué estás aquí? Porque yo estoy de vacaciones. Esto es por qué y esto es porque. Muy bien. Why is she happy? Why is she happy? ¿Por qué ella está feliz? Because she passed the test. Because she passed the test. Porque ella pasó el examen. Why do you cook every day? Why do you cook every day? ¿Por qué tú cocinas todos los días? Because I like it. Because I like it. Porque me gusta. Why do you wake up early? Why do you wake up early? ¿Por qué te levantas temprano? Because I have to work. Because I have to work. Porque yo tengo que trabajar. Como pueden notar entonces, utilizamos why para nosotros hacer preguntas pidiendo la razón o el porqué de algo. Vamos a continuar. Whose. Whose, que significa de quién. Esto lo utilizamos para hacer preguntas cuando queremos saber quién es el propietario de algo, el dueño de algo, a quién le pertenece algo. Por ejemplo, whose pencil is this? Whose pencil is this? ¿De quién es este lápiz? It's mine. It's mine. Es mío. Whose car is that? Whose car is that? It's Raymond's car. It's Raymond's car. Aquí dice entonces, es el carro de Raymond. Pero ¿qué pasa? También podemos utilizar whose y formular la pregunta de una manera diferente. Luego de whose, aquí utilizamos el nombre, que sería entonces el lápiz, un sustantivo. Sin embargo, también podemos hacer una pregunta con whose utilizando luego el verbo to be. Y quiero que aquí vean la diferencia. Whose pencil is this? Mas sin embargo aquí dice, who is this pencil? Es lo mismo traducido al español, pero es diferente la forma de escribirlo en inglés. It's mine. It's mine. Ambas, a pesar de invertir el orden del sustantivo, significan lo mismo. ¿De quién es este lápiz? Y aquí, ¿de quién es este lápiz? Veamos el siguiente ejemplo. Whose are these keys? Whose are these keys? ¿De quiénes son estas llaves? Como podemos ver, luego de whose utilizamos el verbo to be y ya el sustantivo está de último. Those keys are yours. Those keys are yours. Esas llaves son tuyas. How. How significa cómo, pero también, dependiendo de la pregunta, puede significar qué o puede significar qué tan. Veamos los ejemplos. How are you? How are you? Esta es muy utilizada. ¿Cómo estás? I'm good, thanks. Y la persona que respondió, como en este caso, estoy bien, gracias, puede preguntarle a la otra persona, ¿y qué hay de ti? ¿O qué sobre ti? De esta manera. How about you? How about you? ¿Qué sobre ti? Como pueden ver aquí, how significa cómo, pero aquí significa qué. Y podemos responder, I'm great. I'm great. Estoy genial. Veamos otro ejemplo. How do you feel? How do you feel? Aquí pueden ver, how significa cómo. ¿Cómo te sientes? I feel well. I feel well. Me siento bien. How old are you? How old are you? ¿Qué edad tienes? Aquí, how puede significar qué edad tienes,
pero puede significar cuáles, o sea, traducido al español, cuál es tu edad. Pero puede significar cuántos años tienes. I am 10 years old. I'm 10 years old. Yo tengo 10 años de edad. Veamos. How can I get to the supermarket? How can I get to the supermarket? ¿Cómo puedo llegar al supermercado? Este es otro ejemplo de las preguntas que podemos hacer con how. Aquí también significa cómo. How often do you exercise? How often do you exercise? ¿Qué tan frecuente tú te ejercitas? ¿O qué tan a menudo te ejercitas? Aquí entonces how significa qué. Lo que sucede es que cuando utilizamos luego de how un adjetivo o un adverbio, entonces puede que signifique qué. Por ejemplo, how big is your house? How big is your house? Aquí estamos utilizando un adjetivo luego de how y significa ¿qué tan grande es tu casa? ¿Qué tan grande es tu casa? How far is the car? How far is the car? ¿Qué tan lejos está el carro? O ¿a qué distancia está el carro? Es decir, dependiendo el adjetivo que utilicemos o el adverbio luego de how, entonces en español how puede tomar una traducción diferente. Aquí puede ser ¿a qué distancia está el carro? O ¿qué tan lejos está el carro? Veamos otro ejemplo. How far is the school? How far is the school? ¿A qué distancia está la escuela? How deep is the sea? How deep is the sea? ¿Qué tan profundo es el mar? Thank you very much. En un solo canal lo encontrará. En Spanglish con Ramón Pachá. ¿Te imaginaste se podrían juntar dos idiomas muy hablados en un solo canal? Listening, speaking, writing and reading. Study with me and say I did it. From Dominican Republic te queremos enseñar. Spanglish en YouTube lo puedes encontrar. De forma muy sencilla te vamos a explicar y sin dificultad tú lo hablarás.